¿Qué onda, chavales? Aquí estamos José y los Cuervos otra vez en un podcast más. Esta vez el tema será básicamente la chamba. ¿Qué dices, mi buen Brian? No, pues bienvenidos, espero que disfruten de este pequeño podcast para la materia. Simplemente va a ser una charla amena, cuéntala como una charla amena de compañeros, de amigos, acá de cotorreo, hablando un poco sobre temas, dinámicas de grupo, esta vez especializado en lo que es el trabajo. No, pues para presentarnos, este podcast está conformado por Emilio, Brian, el buen Max y su servidor Daniel. Este tema va a ser sobre la chamba, vamos a hablar sobre el modelo sociotécnico de Tavistock y vamos a relacionarlo, cómo ha ido cambiando el concepto de la chamba, cómo era antes, el principio de los 90s y cómo ha cambiado a la modernidad. Cabe agregar por último que esto es una colaboración, ¿verdad? Esto es una edición especial de José y los Cuervos, donde básicamente mi amigo Max y yo venimos a esta casa, a este hogar que es el de Emilio y el de Daniel, para realizar ese podcast. Así que para ya comenzar en sí con el tema, ¿algo más que agregar, compañero Emilio? No, todo bien. bueno, dando una pequeña introducción a lo que es el modelo de Tavistock. En palabras de chavos, lo que sabemos nosotros, es chambea mejor como máquina y busca básicamente el mejor producto que puedas dar. O sea, lo que es básicamente el modelo que tienen ahorita las fábricas como las maquilas, que tienen 50 personas en una línea haciendo el mismo trabajo todo el día. Yo qué sé, están poniendo pasta de dientes, le ponen una etiqueta, uno le pone la etiqueta a todas, otro le pone la tapa, otro lo mete en la caja y así. Van haciendo su desmadre. Sí, tomando como referencia una de las películas de Charles Chaplin que tomaba como sátira el modelo industrial iniciado en los años 90 allá por Europa, sobre cómo utilizaban a las personas para hacer simples máquinas, hacer trabajos tan monótonos, de pura repetición. Esto, pues, con el paso del tiempo se volvía muy aburrido para las personas. Era tan cotidiano, tan repetitivo que pues causaba problemas emocionales. Entonces, con el paso del tiempo, los estudiosos de Emery y Trist, que son los creadores del modelo de Tavistock, quienes estudiaron en el Instituto de Londres, pues empezaron a estudiar sobre este tema y empezaron a desarrollar nuevas técnicas que podrían aplicarse para implementar en el ambiente laboral. Un ejemplo que se me llega a la cabeza con eso de que dio mi compañero Daniel de lo de Charles Chaplin es como en el episodio de Drake y Josh, en el que están trabajando empaquetando sushi, en el que simplemente son dos personas, Drake y Josh, con una cantidad de producto de producto de producto exagerado, en el que no se dan abasto. Y aquí es una referencia, una sátira simplemente a el cómo el mundo laboral lo está llevando a excederse en el trabajo para llegar a unos requisitos mínimos que se pide para esa industria, llegándolos a meter en situaciones complejas y que llevan riesgos en sí para la comodidad humana. A ver, te tengo una pregunta, mi querido Emilio. ¿Qué piensas que ha cambiado con el trabajo de principios de los 90s con la actualidad? ¿Crees que ha habido cambios? Y si sí, ¿cuáles son? No, pues la verdad es que sí hay muchos cambios en la regulación del trabajo. Puedes ver cómo antes, cuando fue la revolución industrial, cómo podemos ver cómo las empresas o los negocios atormentaban a sus trabajadores para que produzcan más, porque se veía el humano como una máquina para producir sus productos, y a estos güeyes no les importaba como que pues si eran humanos o no, solo que producieran, y por eso había como que mucha saturación de empleados y no se tenía como que un control de qué tipo de empleos tenían, porque a lo mejor en estos trabajos había gente ex convicta o gente que tenía problemas mentales, y pues
esto afectaba mucho la convivencia entre ellos, pues, de que pues obviamente una persona que es inestable socialmente trabaje con más personas en un ambiente que es estresante puede ocasionar problemas muy graves en la producción de esas empresas. Y bueno, ciertamente un enfoque importante que se le trató de dar es la convivencia entre los trabajadores, porque más que nada no con el fin de mejorar la convivencia como tal, o sea, con beneficio de los trabajadores, sino con beneficio de un producto, porque ciertamente si tienes trabajadores que se llevan bien y es un buen trabajo en equipo, tienes un producto mejor y más rápido. Entonces, por ejemplo, este tipo de situaciones como las de trabajar 12 horas por el sueldo mínimo, nada más principalmente en el siglo XIX y XX, era, por ejemplo, se llevó a ciertas reformas, ciertos movimientos sociales en los que se reducían las horas de trabajo, lo cual reducía las cantidades de estrés entre los trabajadores, lo cual mejoraba su convivencia y dando como resultado un mejor producto, un producto más rápido, no sé. ¿Qué dices, mi buen Brian? Claro, al final es una mejor convivencia entre lo que es la sociedad del trabajo, genera un mejor producto, como dices tú, Max. Porque aquí el problema llega en que si no te llevas bien con el ambiente de tu trabajo o si no hay un buen ambiente laboral, si no te dan esas ganas de querer ir a trabajar, al final pues no va a haber ese desempeño deseado también para generar un buen trabajo, el buen ambiente de trabajo. Y eso al final se hace una cadena de problemas, etcétera, que ni una persona está contenta ni otra, porque al final de cuentas, si tú te encuentras mal, también las demás personas de tu ambiente laboral le hace generar conflicto, porque estamos internamente relacionadas con algo en común, que esta vez es el trabajo, y eso es lo que buscaba ese modelo, el intentar que se cambiara ese problema, que hasta el día de hoy sigue existiendo. O sea, más adelante en el podcast vamos a estar hablando de ejemplos ya personales de lo que hemos vivido que está relacionado con ese tema. Y sí, justamente como lo han dicho mis tres compañeros, nada más a modo de conceptualizar estos términos o subsistemas que quiere mejorar el modelo de Tavistock, es primeramente el sistema técnico o de tareas, que básicamente es el empleo de la tecnología para la facilitación de los empleados. Esto no a modo de que simplemente sean, bueno, sí, que sean una especie de compañero, una herramienta para que pueda facilitar los trabajos tan aburridos o pesados que pueden llegar a lastimar a los empleados. Y esto mejora la eficacia de la organización laboral. El siguiente es el sistema gerencial. Básicamente se necesita un güey que esté al tanto de los procedimientos, las reglas y un sistema de recompensas para el trabajador. Hace poco vi un video sobre cómo las personas menos trabajadoras de algún empleo eran los que se llevaban el crédito simplemente por el hecho de ser supervisores. Pero pues con este modelo se busca que no, que quien se vea que haya sido una persona que, pues, ¿cómo decirlo? Sea de mucho provecho, que pueda generar mucho para la empresa y que se vea reflejado en resultados, pues pueda tener, no sé, un aumento de sueldo, subir a puesto, etcétera. Y por último es el sistema social, que como bien lo había mencionado Brian, pues se necesita que se lleven bien entre los compañeros. Luego hay muchos abusados que pues se pasan de verga, ¿no? Y entonces empiezan a ofender, empiezan a maltratar. Y se ve mucho esto en la cuestión hotelera aquí en Puerto Vallarta, sobre cómo hay personas, hombres principalmente, que no sé, se llevan muy pesado con, no sé, las camaristas o con las mujeres, y ellas pues se tienen que aguantar porque básicamente les dan un puesto de trabajo inferior a los que tienen estos güeyes y pues se aprovechan de ello. Como lo menciona mi buen Daniel, aquí agregando una experiencia personal. Trabajo en un restaurante, entonces ahí hay dos meseros, bueno, un mesero y una mesera, que tienen varios roces. Bueno, más bien es un mesero y un ayudante de mesero. ¿Qué tipo de roces explica? Roces en cuanto a discusiones, mi estimado, no otro tipo de roces.
Y ciertamente, bajo los niveles de estrés que se manejan en, por ejemplo, en la zona hotelera, en servicio al cliente, son muy grandes. O sea, tienes que estar en chinga todo el rato, en chinga, en chinga, en chinga, dar mejor servicio y otra vez en chinga. Entonces, por ejemplo, pasó una situación hace poco en la que se mentaron la madre enfrente de unas mesas y se armó una cagotiza sabrosa. Entonces, ahí se ve... ¿Mande? Porque se dijeron pendejo y le dijo pinche gordo estúpido... Los compañeros. Ajá, entre ellos dos. ¿Y cómo llegó esto? Simplemente mi compañero menospreciaba a mi compañera por baquetona y por ser mujer. Pero llegó, me imagino que llegó este suceso llegó en un momento de estrés, ¿no? Después de un trabajo muy pesado. Sí, como quien dice aquí, los que ya hemos trabajado en servicio al cliente estaban camotes, entonces fue en ese preciso momento en el que se armó esta pequeña discusión, por así decirle. Ya pues es eso, o sea, ¿cómo afecta al trabajo, al resultado, la buena convivencia entre los trabajadores? Porque ciertamente se vio afectado el servicio que estábamos dando después de esa pequeña contienda verbal. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó Simple- después de este roce, mi compañero Max? Pues simplemente llegó la patrona, de hecho tengo un video de cómo grabé, cómo estaba regañando la patrona, pero en el que pues solucionó. Les dejaremos el video de cómo lo regañan en el link de este podcast. Pero que después de esto, ¿qué hicieron, güey? O sea, explícame cómo. Me imagino que siguen trabajando todavía juntos, ¿no? Porque pues porque. Sí siguen trabajando juntos, mi estimado, pero solo trabajo fines de semana, así que no sé qué pasó entre semana. Aquí mi compañero Daniel tiene un comentario importante. ¿Ya acabaron? Si no, para que concluyan. ¿Sí? Bueno, pues nada más era para seguir con las experiencias. ¿Tú qué nos puedes decir, Ryan? Para empezar, ¿has trabajado? Nada, se voy a trabajar. Voy a hablar un poco tal vez de un privilegio, de la ignorancia también, porque no es que sea mi tema, porque no es que haya trabajado mucho en mi vida laboral. Simplemente he tenido pocos trabajos contados con la mano de 2 dedos nada más. Pero puedo ejemplificar un poco y ligarlo un poco sobre ese modelo de Travis, no Travis Scott. En el que, por ejemplo, yo suelo trabajar con mi padre, con mi papá, pero no es que tenga una relación tan grata, tan buena con él. Y entonces esto me genera a mí un conflicto de querer ir a trabajar con él. O sea, aunque ocupe el dinero, aunque yo sé que necesito ese dinero, no es que me sienta tan a gusto y prefiero optar el no entrar o ir a ese trabajo, pero sé que estoy obligado a ir. Y el momento de obligarme a ir y no sentirme cómodo me genera aquí un mal desempeño en el que nos lleva a aún más conflictos y este mal ambiente laboral se va encadenando a más y más y más y más problemas. Otro ejemplo que yo puedo dar es que yo trabajé de mecánico, una temporada he estado trabajando de mecánico con un tío, básicamente, y eso pasa al contrario, todo lo contrario a lo que es con el trabajo de mi padre. Aquí nos encontramos en un buen ambiente laboral, cotorreamos, básicamente porque nos solíamos juntar desde antes, desde pequeños, solemos tener como un mayor vínculo y ese trabajo lo sentía más ameno, me daban ganas de ir, me interesaba, me involucraba más en lo que era el trabajo sin importar que no fuera paga en sí, sino las ganas propias de ir y eso también generaba el mejor desempeño, un mejor trabajo en general y era divertido, al final todos nos divertíamos y era más ameno lo que es este ambiente laboral. Entonces aquí podemos ver 2 lados, 2 visiones en el que uno, mal desempeño y al mismo tiempo un mal lugar laboral y en otro un buen desempeño ligado con gente que te llevas bien o que te dan ganas de volver a seguir a trabajar. ¿Algo que quieras agregar tú en tus experiencias, compañero Pepe Flip? Pues la verdad es que sí es cierto lo que dice mi compañero Brian, el Brian. Si tienes una convivencia muy amena con tus compañeros o con tu trabajo, ese trabajo va a ser mucho más sencillo, mucho más pues, ¿cómo se puede decir? Más grato, porque por ejemplo, en mi trabajo, pues yo soy barista en una cafetería y pues llega mucha gente, llega gente de todo tipo. Y pues el hecho de que esté
pegado al cliente o a la persona, pues hace como que una convivencia muy, a veces sana, a veces muy incómoda, pero pues siempre es como que no sabes qué va a pasar el día de trabajo y esto te hace como que querer seguir yendo. ¿Puedo agregar algo aquí puntuando? Para que me lo confirmes tú, claro. Esto del mal ambiente, generar conflictos en los trabajos, hay más afección o se ve más complicado en el momento en el que tú trabajas al servicio del cliente, ¿no? En el momento de estar involucrado con más personas, ¿no? Claro que sí, porque pues, por ejemplo, digamos que tienes no sé, tu jefe te pide hacer muchas cosas, como que haces esto, haces aquello, y tú ya estás cansado, y no tienes como que un momento de descanso. Es complicado para ti atender al siguiente cliente de manera, pues, no correcta, sino como que de manera amigable, porque pues tú ya estás estresado, porque tienes que hacer más cosas acabando de atenderlo. Es como de que, tengo que hacer su café, tengo que hacer su bebida, y acabando de hacer su bebida tengo que hacer otra cosa, como que ya toma tu pinche bebida, güey, ya me quiero poner a hacer mis tareas, ¿sabes? O sea, si tu jefe o tu patrón, o como tú quieras llamarle, fuera un poquito más amigable, o un poquito más consciente de que tú estás trabajando y que a lo mejor no es el momento como para pedirte las cosas, sino como que, por ejemplo, dejarte descansar o dejar tomar un descanso pequeño para que tú te relajes, te puedas tomar un vaso con agua, un café y seguir continuando con tus tareas. Siento que sería mucho mejor para ti como para el trabajo. Bueno, y continuando con esto, algo que decir mi compañero Dani. Sí, pues aquí a diferencia de mis compañeros, pues tengo más experiencia, ¿no? Por la edad, pues ya estoy viejillo, pero pues sí he tenido varios trabajos y hay una diferencia en cuál es el tipo de trabajo, en qué ambiente se enfoca. Por ejemplo, de los primeros que estuve fue en ventas y la verdad es que es un ambiente muy pesado porque se supone que estos tipos de negocios deberían contratar dependiendo el cargo por persona, ¿no? Pero estos cabrones no, se aprovechan y te tienen de pinche limpiador, de conserje, de cajero, de acomodador. Y entonces se vuelve un trabajo bastante pesado. Y en México la verdad es que no existe eso de un horario fijo. Siempre es un horario rotativo, dependiendo del empleo, claro. Pero regularmente cuando son trabajos que tienen 2 turnos o 24 horas, pues la verdad es que te van rotando. Y eso te deja cero vida social, ¿no? Entonces, esto puede vincularse con el tema actual sobre el cambio de los horarios laborales, donde en vez de 48 horas, pues trabajas 40 horas. Y como bien nos decía el profe Abraham, ¿no? Que es quien nos imparte esta materia, de este trabajo, el tiempo libre que se tiene de los empleados es precisamente para aprovecharse de manera social o de ocios principalmente, que eso es lo que nuestra energía, nuestra batería para que nosotros podamos pues tener un mejor rendimiento laboral. Otro de los empleos que he tenido pues ha sido en la hotelería. He trabajado en 2 hoteles y es donde les mencionaba cómo el aprovechamiento de otros cargos, de otras personas que tienen un cargo más alto que los trabajadores comunes, como los de mantenimiento, las camaristas, pues se aprovechan de ese estatus para ejercer pues no sé, algún tipo de abuso. Y sí, básicamente es aquí donde hablamos sobre el sistema social de uno de los subsistemas de Tavistock, donde tiene que mejorarse. Aún falta mucho para poder mejorar el ambiente laboral. En otros países tal vez esté más desarrollados, en países europeos. Como Suecia, países nórdicos. Sí, y Suiza. Donde pues esos países es primeramente donde se basan. Por ejemplo, esto de Tavistock, pues sabemos que es Inglaterra, entonces... Pero para recalcar, en esos países europeos o nórdicos, uno de sus puntos más a favor para su trabajo laboral que sea menos es que tienen más tiempo libre, por ejemplo. Creo que allá el horario de trabajo es si no me equivoco, son 2 días de descanso, y esto hace que pues las personas que trabajan ahí tengan más tiempo de descanso, más tiempo de convivencia con sus familiares, más tiempo para hacer actividades como por ejemplo salir a pasear, hacer un hobby que les guste, y esto cuando vuelven a trabajar les ayuda mucho porque pues
se quitan todo ese estrés de encima, todo ese peso que tienen cuando pues trabajan 6 días y descansan un día nomás. Sí, y es que al final es muy común que en trabajos de 8 horas y turnos rotativos, lo único que haces es trabajar y tus tiempos libres es para dormir. O sea, ya ni siquiera te quedan energías para ver una película, para jugar videojuegos, para salir con tus amigos. Terminas agotado y lo único que quieres es descansar. Ahora, veámoslo enfocado en la cuestión de los estudiantes. Básicamente ser estudiante es como tener un empleo porque son 8 horas de estar aquí en la universidad. Todavía te falta que hacer las tareas, que los proyectos, que el transporte público, trasladarte de aquí de la escuela a tu trabajo, a tu casa. Entonces no te queda nada de tiempo. A eso le agregamos otros factores como las cuestiones de servicios públicos, como por ejemplo el transporte, de que tú trabajas 8 horas, son 16, quedan otras 8 horas, pero realmente esas 8 horas no las puedes ocupar para dormir porque se tarda el pinche transporte en pasar, o que lleva un pinche choque, o que la están arreglando la pinche carretera, como están haciendo aquí en Vallarta, que están arreglando todas por montón. No mames, pinche profe Michelle se pasó de verga. O sea, todas por montón, pues no, oye, es una por espacios, y no dejan un libre tránsito, sí. También el contexto del país, por ejemplo, México es un país muy mal gestionado en el ámbito ¿cómo se llama? Pues del gobierno. Y esto pues afecta mucho a los trabajadores porque pues afectan los camiones. Por ejemplo, en varias rutas de camiones hay muy pocos camiones. Por ejemplo, en el Banús hay muy pocos Banús que están en circulación. O en el Portal, eso sí. ¿Quieres comentar, compañero? Pues ciertamente esto de ser trabajador y estudiante es pesado, vaya, como ya comentan mis compañeros, la cuestión del transporte público es un factor que siempre tenemos que tomar en cuenta, porque por ejemplo, yo qué sé, yo salgo a la 1 y entro a las 3 a trabajar, pero en la ruta de mi camión hay un choque y se tarda 1:30 en arreglarse esa situación, entonces ya perdí 1:30 en la que yo llegaba a mi casa y ya tenía contemplada. Entonces ya perdí 1:30 en mi trabajo, lo cual se ve repercutido en mi sueldo, en mi desempeño, etcétera. Entonces, no sé, ciertamente son cuestiones que tenemos que contemplar bastante como estudiantes, porque cuando pasan situaciones imprevistas es o descuidas la escuela o descuidas tu empleo. Es da huevo, o sea, yo que sé, esas horas que si trabajas en servicio al cliente tienes hora de entrada pero no tienes hora de salida. Entonces tu salida es a las 6 y porque se te hizo tarde te chingaste y vas a chingar a tu madre y sales a las 8:30 ahora porque te tardaste. O sea, estoy de acuerdísimo con mi compañero Max Steel. Neta que, o sea, yo como que estoy estudiando y trabajando en este momento, la verdad se me ha sido bien complicado mantener mi rendimiento académico, porque la verdad o llego muy tarde a la primera clase o de plano sí tengo mucho sueño, porque aparte de esto pues también me gusta hacer mis hobbies, pues como ir al gimnasio y así, y es muy complicado, pues en este país siento que es muy complicado mantener un trabajo, tu estudio académico y un hobby, porque pues, o sea, si no es el trabajo, es el cómo está el sistema de camiones o de calles o así, porque pues la verdad sí está muy complicado poder tener un ecosistema simple o un ecosistema bueno dentro de tu vida. Y pues claro, aquí también veo el factor de que la gente, los dueños de los trabajos, no suelen pensar tal cual en cómo están sus empleados. O sea, claro, hay empleos en el que sí, tal vez, pero estoy hablando en una mayoría, viendo estos casos, en el que se pueden aprovechar básicamente de la necesidad de la persona como tal, de que saben que ocupan el dinero, que ocupan un trabajo, y aquí sin importarles el tal cual, cómo sea el ambiente, sin preocuparse por cómo estén manejando ese propio trabajo, ya que aquí en muchos trabajos suelen
usarlo, suelen plantearlo como que si simplemente lo único que hicieran en su día fuera simplemente el estar trabajando. Como lo decía mi compañero Daniel, el que no puedes aprovechar tiempo libre, no puedes usar tu tiempo libre porque no te lo permite tu trabajo para realizar las actividades que a ti te gustan o gastar el tiempo personal en actividades que a ti te alegrarían. Aparte, si en el ambiente laboral no te encuentras cómodo, genera también conflictos en tu área personal, en el que tal vez, sí tienes tiempo libre, pero simplemente por tener un mal trabajo, tener problemas en el trabajo y esto pasa a tu otra parte de tu vida, también te generará inconformidades y por ende generará, como lo he dicho, una cadena de problemas en sí. Pues muy bien, ya para concluir, pues sí hemos notado que hay un cambio en cómo ha estado de los principios de los 900 para acá. Sin embargo, en países pues lastimosamente tercermundistas como el nuestro, pues falta muchísimo por mejorar. No es cierto que ya se está aplicando una ley para poder aumentar el tiempo de descanso aquí en México. Falta muchísimo para mejorar y entonces pues ahí vamos tomando el camino. Sí, es cierto que se están tomando medidas. Yo creo en mi López Obrador. Sí, pero esos cambios toman tiempo. Entonces, hay una iniciativa, ese es cierto. Eso es cierto, pero aún así falta para que se implementen y también hay una oposición de los que son jefes. No, compañeros, si la moto se va a legalizar, ¿tú crees que el trabajo no se va a legalizar? Que el aumento del descanso no se va a legalizar aquí en México. Sí, entonces pues aquí vemos a un parte del PRIAN aquí opinando. No, ya en serio, pero sí, o sea, es cierto que se están tomando medidas, pero se va a acabar el sexenio. ¿Quién sabe quién vaya a quedar? Entonces puede que la persona que vaya a quedar actualmente pueda revocar estos progresos. Entonces el siguiente año vamos a vernos. Y te voy a volver a hacer la misma pregunta, Emilio. Pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? Aún estamos en una incertidumbre. Nos vemos en su siguiente capítulo. Bye.